Mi prometida se acostó con 3 desconocidos en su despedida de soltera, así que desaparecí en silencio. Y lo que sucedió a continuación destrozó su vida perfecta sin posibilidad de reparación. Mia y yo, ambas de 30 años, nos conocimos cuando teníamos 24. Estábamos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Recuerdo haberla visto al otro lado de la habitación riéndose de algo que alguien dijo y pensando que era la mujer más hermosa que jamás había visto. Ella tenía una energía contagiosa, de esas que te hacían querer estar cerca de ella. Al final de la noche estábamos sentados en el patio hablando de todo, música, películas, viajes, sueños, y yo estaba enganchado. Comenzamos a salir unas semanas después y nos mudamos juntos después de un año. Las cosas iban geniales, o al menos eso creía. Claro, a Mia le gustaba salir de fiesta más que a mí, pero nunca era nada extremo, o eso creía. Pensé que nos equilibrábamos mutuamente. Yo era el que tenía los pies en la tierra y ella traía la diversión. Cuando le propuse matrimonio el año pasado, estaba segura de que había encontrado a mi persona ideal. Ella lloró cuando le pregunté y su respuesta fue un sí inmediato. Pasamos meses planeando la boda juntos, eligiendo lugares, probando pasteles y discutiendo si hacer barra libre. Pensé que estábamos construyendo una vida juntos, pero aparentemente estaba equivocado. El drama comenzó con un paquete. Un maldito paquete de todas las cosas. Ni siquiera se suponía que debía estar en casa a esa hora. Mi turno terminó temprano y pensé en sorprender a Mia llegando a casa y cocinando la cena. Cuando llegué al apartamento, vi una pequeña bolsa de regalo en la puerta. Tenía una etiqueta brillante que decía, para la futura novia más salvaje. Te merecías cada segundo. Amo a Tasa. Al principio no le di mucha importancia. Tasa era la mejor amiga de Mia, prácticamente pegada a su lado desde la universidad. Siempre pensé que ella era un poco exagerada, ruidosa, dramática y el tipo de persona que prosperaba en el caos. Pero la toleré por el bien de Mia. Eran el dúo divertido. O al menos así es como Mia siempre los describía. Aún así, algo en esa nota me dio una sensación extraña. Llevé la bolsa adentro y la puse sobre la encimera de la cocina, mirándola fijamente durante unos buenos 5 minutos. Mi cerebro seguía yendo y viniendo. Probablemente no sea nada, pero ¿por qué se siente raro? Decidí abrirlo. Me dije a mí mismo que no estaba husmeando. Fue solo curiosidad. Además, estaba dirigido a Mia, pero lo dejaron así de abierto. Básicamente, una invitación, ¿verdad? Dentro había los elementos típicos de una despedida de soltera, una tiara de plástico barata, una banda con el último detalle de la novia y un poco de confeti brillante que se derramó por todas partes. Pero luego en el fondo de la bolsa, había un par de boxers de hombre. Usado, no recién lavado. Se me revolvió el estómago, pero intenté racionalizarlo. Quizás sea un regalo de broma. Algún tipo de broma estúpida. Entonces vi la unidad flash. Ni siquiera sé qué me llevó a comprobar lo que había allí. Supongo que ya me sentía incómodo por los boxers y algo en la forma en que el bolso gritaba «Noche salvaje» no me sentaba bien. Lo conecté a mi computadora portátil y abrí el único archivo que contenía. El vídeo comenzó de manera bastante inocente. Mia y sus amigos estaban sentados en una cabina en algún club, riendo y animando. La cámara se tambaleó mientras se enfocaba en Mia, que llevaba la tiara y la banda. Ella lucía hermosa como siempre, pero había algo extraño en su energía. Ella no estaba simplemente celebrando. Ella estaba en otro nivel, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. El siguiente clip fue donde las cosas empezaron a ir cuesta abajo. Mia estaba en un escenario en lo que claramente era un club de striptease, frotándose contra un stripper masculino mientras sus amigas gritaban y vitoreaban. Al principio pensé, vale, es una despedida de soltera. No es gran cosa, pero no es el fin del mundo. Pero entonces la cámara la siguió mientras sacaba al stripper del escenario, riendo, y lo llevaba a un privado. Pausé el vídeo. Tenía el corazón acelerado. Me dije a mí misma que no debía reaccionar exageradamente. Quizás era solo para aparentar, ¿verdad? Quizás entró, se rió y salió. Pero yo sabía que no era así. En el fondo, ya lo sabía. El siguiente clip despejó todas las dudas. Mostraba a Mia sentada en un salón rodeada de 3 chicos. Se reían, bebían y coqueteaban. Pero no se detuvo ahí.
Uno de ellos se inclinó y la besó. Y ella no se dejó, sino que le devolvió el beso. Luego se unió otro chico. Al final del vídeo, los estaba guiando a los tres a lo que parecía una habitación de hotel. La voz de Tasa de fondo lo empeoraba todo. Se reía y lo narraba todo. Mía, eres una leyenda. La novia de... Año. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla, sintiendo como si me hubieran desgarrado el pecho. Esta no era la mujer con la que había pasado los últimos 6 años de mi vida. Esta no era la mía que solía dormirse sobre mi pecho mientras veíamos comedias románticas estúpidas. Esta no era la mía que hablaba de lo emocionada que estaba de formar una familia conmigo. Mía llegó a casa esa noche como si nada. Me besó en la mejilla, me preguntó qué tal me había ido el día y no paraba de hablar de las ideas geniales que Tasa tenía para la decoración de la boda. Yo solo asentí y sonreí, fingiendo que todo iba bien. Pero por dentro, estaba harta. Ni siquiera podía mirarla sin ver ese vídeo en mi cabeza. Me sentí como una idiota por no haberlo visto antes. ¿Había habido señales? ¿Las había pasado por alto? ¿O era la primera vez? No lo sabía. Y, sinceramente, me daba igual. La mujer con la que creía casarme ya no existía. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando al techo, repasando el vídeo una y otra vez en mi mente. Cada risa, cada beso, cada caricia se sentía como una daga. Quería confrontarla, gritarle, exigirle respuestas, pero sabía que no cambiaría nada. A la mañana siguiente, Mía se levantó temprano para prepararse para el trabajo. Me besó en la frente antes de irse y dijo: «Tengo muchas ganas de verte esta noche, cariño». Sonreí y dije: «Yo también». En cuanto Mía se fue al trabajo, empecé a moverme. Ni siquiera me senté a tomar un café ni a pensar en lo que estaba haciendo. Simplemente cogí mi bolsa de lona del armario y empecé a empacar ropa, artículos de aseo, mi portátil, cargadores, todo lo que pude meter sin desordenar. No pensaba volver, así que no perdí el tiempo decidiendo qué llevarme o dejar. Sabía que los muebles no merecían la pena, y de todas formas no me importaban la mayoría de las cosas compartidas. Que se quedara con el sofá, la tele, los utensilios de cocina. Podía quedárselo todo. Solo quería irme. ¿Cómo estaba? Mientras hacía la maleta, me di cuenta de que nunca había hecho algo así. Siempre he sido de los que lo planea todo al detalle, vacaciones, horarios de trabajo, incluso domingos de relax. Pero ahí estaba, metiendo cosas al azar en una maleta sin un plan claro más allá de salir de esto. Cogí el móvil y empecé a buscar alojamiento en Google. No quería ir a un hotel normal. Era demasiado frío, demasiado cercano a la realidad. Necesitaba un lugar donde pensar, respirar y decidir qué hacer. Fue entonces cuando encontré un pequeño resort a unas 2 horas de la ciudad. No era lujoso, pero parecía tranquilo y tenían disponibilidad de última hora. Perfecto. Llamé y reservé una habitación para una semana, pagué por adelantado y ni siquiera me importó el precio. Me pareció un precio pequeño a cambio de un poco de tranquilidad. Antes de irme, cogí una carpeta de mi escritorio donde guardaba todos los contratos de la boda. No tenía intención de pagar por una boda que no iba a celebrarse. El lugar era lo primero en mi lista, así que los llamé al salir. «Hola, soy Ryan», dije, intentando sonar normal. «Necesito cancelar una reserva para una boda». La mujer del otro lado parecía sorprendida. «Ay, lo siento. ¿Puedo preguntar por qué?» No iba a contarle mi drama personal a una desconocida, así que simplemente dije: «Cambio de planes». La vida es así, ¿sabes? No paraba de hablar de las tasas de cancelación, de que se quedaban con el 20% del depósito, bla, bla, bla. Me daba igual. «No pasa nada», dije, «cancela». Dicho esto, me subí al coche y empecé a conducir. Ni siquiera volví a mirar el apartamento. El trayecto hasta el resort se me hizo surrealista. Era como si estuviera en piloto automático, siguiendo el GPS mientras mi mente repasaba todo lo que había visto en la memoria USB. ¿Era solo la fiesta o había estado ocultando esa faceta de sí misma todo el tiempo que estuvimos juntos? Paré en una gasolinera a medio camino para comprar algo de picar y agua. Mientras pagaba, mi teléfono empezó a vibrar en el bolsillo. Ni siquiera tuve que mirar para saber que era mía. Lo ignoré, pero el zumbido no paraba. Mensaje tras mensaje,
llamada tras llamada. Debió de haber llegado a casa y se dio cuenta de que me había ido. Todavía no me animaba a leer los mensajes. No estaba preparada para las excusas, las lágrimas falsas o para que no fuera lo que era. Parecía un discurso. Simplemente puse el teléfono en silencio y seguí conduciendo. El lugar era pequeño pero perfecto. Una cama king size, una pequeña cocina, una chimenea y una terraza con vistas al lago. Se sentía como un mundo aparte de todo lo que había dejado atrás. Dejé mis maletas en una esquina, me senté en el borde de la cama y finalmente dejé escapar un suspiro largo y tembloroso. Por primera vez en todo el día, sentí el peso de lo que acababa de suceder. Esto no era solo una pelea o una ruptura. Había dejado atrás a mi prometida, mi hogar y la vida que creía estar construyendo. Pasé el resto del día desempacando, pero se sentía extraño ver mis cosas en ese espacio desconocido. No dejaba de esperar que Mia me llamara desde la otra habitación o me preguntara qué quería cenar. Cada pequeño sonido me sobresaltaba como si fuera a entrar en cualquier momento. Cuando finalmente me senté a comer un sándwich que había hecho con los bocadillos que había traído, revisé mi teléfono. Había más de 20 llamadas perdidas de Mia, además de un aluvión de mensajes. Empezó de forma casual. «Hola, cariño, ¿dónde estás? ¿Fuiste a algún sitio sin avisarme? Avísame cuando vuelves». Entonces entraron en pánico. «Ryan, esto no tiene gracia. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Por qué se han ido tus cosas? ¿Qué pasa?» Y finalmente, desesperada. «Por favor, llámame. No entiendo qué pasa. Por favor». No respondí. En cambio, llamé a mis padres. Mis padres son de los que no lloran a menos que sea absolutamente necesario. Cuando les dije que había dejado a Mia y que la boda se cancelaba, mi madre simplemente dijo: «Vale, cariño. ¿Quieres contarnos qué pasó?» Lo mantuve vago. «No era quien yo creía», dije. Mi padre intervino: «Me alegro por ti, hijo. Mejor averiguarlo ahora que después». No me presionaron para que les diera detalles, lo cual agradecí. Les dije que me quedaba en un resort un tiempo para aclararme las ideas, y dijeron que me apoyarían pase lo que pase. Esa primera noche en la cabaña fue extraña. No dejaba de esperar que Mia irrumpiera, exigiera respuestas o me convenciera de volver. Pensé en cuánto tiempo y esfuerzo había invertido en nuestra relación. Planificando citas, ahorrando para la boda, cediendo en cosas como su obsesión con Tasa. ¿Y para qué? Para que lo echara todo a perder en una noche de fiesta. Para cuando me fui a la cama, había decidido que no iba a volver. Ni por sus lágrimas, ni por sus disculpas, ni por sus promesas. Este era el final, y estaba bien con eso. Una cosa me seguía molestando: Tasa. Ella no era solo una espectadora inocente en todo esto. En todo caso, ella era la cabecilla. Ese vídeo no era solo una grabación espontánea de la noche. Se sentía como un trofeo, algo que ella estaba orgullosa de presumir. Y esa, nota en el paquete. Te lo merecías cada segundo. Era prácticamente una confesión. Tasa siempre me caía mal. Cuando Mia y yo empezamos a salir, Tasa fue una de las primeras personas que conocí en su círculo. Era ruidosa, hacía bromas sarcásticas constantemente y siempre tenía que ser el centro de atención. Mia pensaba que era graciosa y divertida, pero yo pensaba que era odiosa. Con los años, aprendí a tolerarla porque ella y Mia eran muy cercanas. Pero nunca confié en ella. Mirando hacia atrás, había señales de alerta. Tasa constantemente presionaba a Mia para que saliera, incluso cuando teníamos planes. Había veces en que Mia llegaba a casa borracha a las 2 de la mañana con Tasa riéndose de fondo, gritando: «Perdón por robarte a tu chica, Ryan». Antes me lo tomaba a broma, pero ahora ya no me parecía tan gracioso. En el resort, decidí confrontarla. No a Mia. Todavía no. Quería respuestas de la persona que había fomentado todo este lío. Yo no quería llamar a Tasa directamente. Así que usé una aplicación de números desechables para enviarle un mensaje vago, pero provocador. «Hola, soy Ryan. Tenemos que hablar de Mia. Nos vemos en la cafetería de las 7 mañana al mediodía». Respondió en 5 minutos. «¿Qué demonios? ¿Estás bien? ¿Está bien, Mia? ¿De qué se trata esto?» No respondí. Al día siguiente, conduje de vuelta a la ciudad, aparqué a unas manzanas de la cafetería y esperé.
Efectivamente, Tasa llegó justo a tiempo, con el mismo aspecto de suficiencia que siempre. Llevaba su habitual atuendo exagerado, una americana rosa chillón, tacones que parecían imposibles de llevar y gafas de sol en interiores. Típico de Tasa. Entré unos minutos después y me senté frente a ella. Pareció sorprendida de verme, pero luego sonrió. Ryan, me asustaste con ese mensaje. ¿Qué pasa? No perdí el tiempo. Déjate de tonterías, Tasa. Sé lo de la despedida de soltera. Su sonrisa se congeló. ¿Qué quieres decir? Me incliné hacia adelante, hablando en voz baja. Me refiero a la memoria USB, los vídeos, el paquete que dejaste en la puerta. Lo sé todo. Me miró fijamente un momento y luego se rió nerviosamente. Vamos, Ryan. Son solo cosas de despedida de soltera. No estás realmente molesta por eso, ¿verdad? Dije, reclinándome en la silla. Eso es quedarse corto. ¿Qué clase de mejor amiga anima a alguien a engañar a su prometida y luego le envía un vídeo con sus mejores momentos? Se puso roja. No fue así, dijo rápidamente. Solo fue una noche divertida. No pasa nada. Saqué el teléfono del bolsillo y abrí las capturas de pantalla que tenía guardadas. Lo deslicé por la mesa, mostrándole los mensajes que le había enviado a Mia. Novia del año, te adueñaste del escenario. Chica, no te sientas culpable. Es tu última oportunidad de ser libre. Sus ojos se abrieron de par en par e intentó devolverme el teléfono. Ryan, te lo estás tomando demasiado en serio. Es solo tradición, ¿sabes? Toda novia se merece una noche salvaje. Tradición, dije, alzando un poco la voz. ¿Así lo llamas? Porque me parece que la estuviste incitando todo el tiempo. Tasa suspiró y se reclinó en la silla, cruzándose de brazos. Mira, no la obligué a hacer nada, ¿de acuerdo? Es una mujer adulta. Tomó sus propias decisiones, y tú estabas ahí animándola. Le espeté. Se suponía que la apoyarías, Tasa. En cambio, la ayudaste a tirar por la borda todo lo que construimos juntas. Puso los ojos en blanco. Ay, por favor. No es que no te quiera. Fue solo una noche. Ya pueden superarlo. Eso me molestó. Golpeé la mesa con la mano, haciéndola saltar. Ya pueden superarlo. ¿Crees que puedo olvidarme de que se acostó con 3 tipos porque lo llamas una noche? Eres increíble. Miró a su alrededor nerviosa, probablemente preocupada por la mirada de los demás clientes. Vale, está bien, dijo bajando la voz. Lo siento. Perdona si se me fue de las manos. Pero, sinceramente, Ryan, esto es entre tú y Mia. No me metas en esto. Ya estás metido, dije, levantándome. Y créeme, Tasa, todos sabrán qué clase de amiga eres. Abrió los ojos de par en par. ¿Qué significa eso? Ya lo sabrás, dije, cogiendo mi teléfono y saliendo. De vuelta al resort, pensé en lo que había dicho. Es una mujer adulta. Tomó sus propias decisiones. Por mucho que quisiera culpar a Tasa de todo, ella tenía razón en una cosa. Mia había tomado sus propias decisiones. Puede que Tasa la animara, pero Mia no tenía por qué seguirle la corriente. Pensar en eso me revolvió el estómago. Siempre había visto a Mia como una persona divertida y despreocupada, pero ahora me doy cuenta de que simplemente era imprudente. Puede que Tasa fuera la pareja ideal, pero Mia fue quien encendió la llama. Al volver a la cabaña, empecé a redactar un correo electrónico. Aún no estaba listo para confrontar a Mia, pero quería asegurarme de que Tasa no pudiera manipular la historia a su favor. Adjunté las capturas de pantalla y los vídeos al correo electrónico y se lo envié a algunos amigos en común, solo a aquellos en quienes confiaba para que lo mantuvieran en secreto hasta que estuviera listo para contar la historia completa. No supe nada de Tasa después de esa reunión, pero no me sorprendió. Probablemente se dio cuenta de que no podía decir nada para arreglar las cosas, y, sinceramente, no me importaba. Ella ya no era mi problema. Mi siguiente paso lo tenía claro en ese momento, contactar a los padres de Mia y exponerlo todo. Para que quede claro, la familia de Mia siempre tuvo un aire conservador a la antigua usanza que me hacía sentir constantemente juzgada. Cuando nos mudamos juntas hace 3 años, su madre, Janet, actuaba como si estuviéramos organizando algún tipo de escándalo clandestino. No lo dijo abiertamente,
pero los constantes comentarios como, «Sabes, no es apropiado vivir juntas antes del matrimonio». Y su decepción cuando mencionaba nuestro apartamento dejaba bastante claros sus sentimientos. Su padre, Henry, era más discreto al respecto, pero seguía desaprobando. Gruñía cada vez que salía el tema y decía algo como, «En mi época, hacíamos las cosas de otra manera». No fue hasta que Mia y yo nos comprometimos que empezaron a simpatizar conmigo. Una vez, llevaba un anillo en el dedo. De repente, Janet estaba organizando despedidas de soltera y Henry se ofrecía a ayudarnos con la entrada de una casa. Era como si hubiera pasado una prueba invisible. Y ahora por fin era digna. Pero después de todo lo que pasó, no pude guardarme la verdad. Mia me había traicionado. A mí, y ahora le tocaba a ella afrontar las consecuencias, sobre todo con sus padres, que se habían mostrado tan orgullosos de lo perfecta y correcta que era. Siempre la habían apoyado emocional y económicamente, ya que eran bastante adinerados. Los mensajes y llamadas de Mia no habían parado desde mi conversación con Tasa. «Ryan, por favor, respóndeme. Sé que estás molesto, pero tenemos que hablar. Te quiero. Por favor, no nos abandones». Cada mensaje me enfurecía. No se hizo la víctima. Tomó sus decisiones. No había respondido ni un solo mensaje ni llamada, y no pensaba hacerlo, pero entonces Janet me escribió, «Ryan, ¿qué pasa? Mia es un desastre. Por favor, llámame. Estamos preocupados». Me quedé mirando el mensaje un rato antes de decidir que necesitaba hablar de esto en persona. Si alguien iba a encargarse de Mia, no iba a ser yo. Que se encargaran sus padres. Siempre actuaban como si supieran más. Al día siguiente, volví a la ciudad en coche y fui directo a casa de Janet y Henry. No le dije a Mia que iba, aunque sabía que probablemente se pondría histérica en cuanto se enterara. Cuando Janet abrió la puerta, su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y preocupación. «Ay, Ryan, gracias a Dios que estás aquí. ¿Qué pasa? Mia está muy preocupada por ti desde ayer». Henry estaba sentado en su sillón habitual en la sala, hojeando un periódico. Levantó la vista al oír mi voz. «Ryan», dijo, asintiendo. «Me alegra que estés aquí. Tal vez puedas decirnos qué está pasando». Entré y me senté en su sofá impecable. «Vine a decirte la verdad», dije con voz firme. «Vas a querer sentarte para esto». Janet parecía confundida, pero se sentó frente a mí, apretando las manos. Henry se inclinó hacia adelante en su silla, frunciendo el ceño. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta de pruebas. «Mia te ha estado mintiendo», dije, «y a mí también». La boda se canceló por lo que hizo en su despedida de soltera. Janet se quedó sin aliento. «¿De qué estás hablando? ¿Qué pudo haber hecho tan malo?» Le entregué mi teléfono. «Mira esto». Ella dudó, mirando entre mí y la pantalla. Luego presionó reproducir. Su expresión cambió de confusión a horror mientras se reproducía el vídeo. «¡Oh, Dios mío!», susurró con voz temblorosa. «Esto no puede ser real. Dime que esto no es real». Henry se puso de pie, con el rostro rojo de ira. «¿Qué está sucediendo? Déjame ver eso». Janet le entregó el teléfono mientras las lágrimas corrían por su rostro. Mientras Henry observaba, apretó la mandíbula y sus manos agarraron los bordes del teléfono con tanta fuerza que pensé que podría aplastarlo. «Esto es lo que hizo», dije con voz tranquila pero firme. «Ella no solo me traicionó. Ella hizo todo un espectáculo y sus amigos la animaron durante todo el camino». Janet enterró su cara entre sus manos, sollozando. «No puedo creerlo. No puedo creer que ella hiciera esto». Henry caminaba por la habitación con los puños apretados. «Esa chica, esa, chica», murmuró. «La creamos mejor que esto». «¿En qué, estaba pensando?» «Ella no estaba pensando», dije. «Y ahora ella está intentando que la perdone, pero ya estoy harta. Pensé que ambos deberían saber la verdad porque no voy a limpiar su desastre». Janet me miró con los ojos rojos. «Ryan, por favor, ¿no puedes hablar con ella? Quizás fue un error. Quizás ella estaba presionada». «Ella no estaba presionada», dije interrumpiéndola. «Ella tomó sus decisiones y no voy a pasar el resto de mi vida preguntándome si las volverá a tomar». Henry dejó de caminar y señaló a Janet. «Esto es lo que pasa cuando ella escucha a esa,
Tasa en lugar de a nosotros. Te dije que Tasa era un problema. Te dije. Janet asintió, secándose las lágrimas. Deberíamos haber dicho algo. Deberíamos haberle impedido mudarse contigo. Quizás esto no hubiera sucedido. Casi me reí de la ironía. ¿Crees que el hecho de que yo me mudara con ella fue el problema? Yo pregunté. Has estado tan obsesionado con lo que es correcto que nunca viste el verdadero problema. Mia es imprudente. Ella ha sido imprudente durante mucho tiempo y ahora está pagando por ello. Henry volvió a sentarse y meneó la cabeza. Increíble. Absolutamente increíble. Me puse de pie. Mira, lamento decirte esto, pero ahora es tu problema. Probablemente ella acudirá a ti en busca de ayuda y tú podrás decidir cómo manejarla. Ya he tomado mi decisión. Janet me agarró del brazo mientras caminaba hacia la puerta. Ryan, por favor no le cuentes esto a nadie. Piense en la vergüenza para nuestra familia. Retiré mi brazo suavemente. Eso ya no es asunto mío, Janet. Tendréis que ocuparos de eso vosotros mismos. Mientras conducía de regreso al complejo turístico, sentí una extraña sensación de cierre. Durante años, los padres de Mia me habían menospreciado, tratándome como si no fuera lo suficientemente bueno para su hija. Ahora sabían la verdad. Su hija perfecta había arruinado todo ella sola. Más tarde esa noche, recibí otro mensaje de voz de Janet. Ryan, soy Janet. Ni siquiera sé qué decir. Henry y yo estamos devastados. Nos enfrentamos a Mia y ella está completamente destrozada. Ella dijo que no sabe cómo solucionar esto, pero honestamente, nosotros tampoco. Solo quiero que sepas que lo sentimos muchísimo. Si alguna vez quieres hablar, aquí estamos. Borré el mensaje. Mia ahora podía lidiar con sus padres. Ya estaba terminado. Deja que ella se explique ante ellos. Déjenles que recojan los pedazos. Yo ya no era su red de seguridad. No tardó mucho en difundirse la verdad. Después de soltarles la bomba de la verdad a los padres de Mia, decidí ampliar el círculo. No estaba siendo vengativo. Bueno, quizás un poco. Pero la gente necesitaba saber que eran realmente Mia y su equipo. Si no dijera nada, lo esconderían bajo la alfombra como si nunca hubiera ocurrido. Eso no iba a funcionar. La primera persona a la que contacté fue Rachel, una de las amigas más cercanas de Mia. Ella no estaba en el mismo nivel de caos que Tasa, pero estaba allí esa noche. Ella siguió el juego, animó a Mia y probablemente pensó que todo era una diversión inofensiva. No le estaba dando un pase libre. Le envié un breve mensaje. Rachel, sé lo que pasó en la despedida de soltera. Tengo los vídeos y mensajes para probarlo. No te hagas el tonto. Necesitamos hablar. Rachel me llamó en cuestión de minutos, con la voz temblorosa, como si la hubieran tomado por sorpresa. Ryan, ¿qué diablos es esto? ¿De dónde sacaste esto? ¿Importa dónde lo conseguí? Dije manteniendo la calma en mi tono. Estuviste allí. Lo viste todo. Ella tartamudeó un momento antes de soltarlo. No sabía que fuera tan malo. Bueno, pensé que era solo baile y coqueteo. No lo sabía. ¿No sabías que desapareció con 3 chicos? La interrumpí. ¿No sabías que ella me engañó frente a todos ustedes? Rachel se quedó en silencio por un momento. Pensé que había colgado, pero luego suspiró. Mira, Ryan, lo siento. Debería haber dicho algo, pero no es como si pudiera detenerla. Mia habló de lo aburrido que sería casarse y que quería una última noche divertida. Tasa era la que la animaba, y Mia estaba, bueno, estaba borracha y seguía el juego. Casi me reí. ¿Estás de acuerdo con ello? Esa es tu defensa. Ella no se dejó llevar por eso, Rachel. Ella tomó esas decisiones, sobria o no, y tú te quedaste ahí y la dejaste. Rachel intentó dar marcha atrás. No pensé que era mi lugar, era tu lugar. Me quedé sin palabras. Eres su amiga. Un verdadero amigo la habría detenido. Ella no tenía mucho que decir después de eso. Al final de la llamada, se disculpó nuevamente y juró que hablaría con Mia. No contuve la respiración. La siguiente ficha de dominó que cayó fue Tasa. No tuve que hacer mucho allí porque a esa altura, los padres de Mia ya estaban en modo de control de daños total. Janet y Henry debieron haber criticado a Mia después de que me fui de su casa, porque al día siguiente, Mia me llamó más de 20 veces. No respondí ni una sola. Luego Tasa me envió un mensaje de texto y su tono no era nada amigable.
Ryan, ¿qué? Le estás diciendo a la gente. Mia es un desastre y ahora todos actúan de manera extraña conmigo. Tienes que detener esto. No pude evitar sonreír cuando leí eso. Tasa finalmente estaba sintiendo el calor. Ni siquiera me molesté en responder. Déjala retorcerse. Pero la mejor parte llegó cuando Rachel le contó todo al resto de su grupo de amigos. Puede que Rachel haya sido cómplice del comportamiento de Mia, pero no estaba dispuesta a hundirse con el barco. Ella comenzó a distanciarse tanto de Mia como de Tasa, diciéndole a cualquiera que la escuchara que no sabía el alcance total de lo que sucedió y que nunca lo habría apoyado si lo supiera. Al final de la semana, la historia estaba en todas partes. Mia había pasado de ser la novia divertida a la paria de su propio círculo social. Una de las amigas en común de su grupo, Chloe, se puso en contacto conmigo. No éramos particularmente cercanos, pero ella siempre había sido educada y respetuosa cuando estábamos juntos en grupos. Su mensaje me tomó por sorpresa. Hola, Ryan. Solo quería decirte que siento todo lo que estás pasando. No tenía idea de que Mia fuera capaz de algo así. Si necesitas algo, házmelo saber. Mientras tanto, Mia seguía intentando ponerse en contacto conmigo. Los textos habían disminuido su ritmo, pero no se habían detenido por completo. Ryan, sé que estás enojado, pero necesitamos hablar, por favor. Haré lo que sea para solucionar esto. Solo dime qué hacer. Fue casi patético. Ella no se disculpaba porque se sentía mal por lo que hizo. Ella se disculpaba porque su vida se estaba desmoronando. Entonces Tasa y Mia finalmente tuvieron su pelea. Comenzó como un desacuerdo silencioso, pero rápidamente se convirtió en una discusión en toda regla. Tasa, harta de que la culparan de todo, le dijo a Mia, no actúes como si yo te hubiera obligado a hacer algo. Tú estabas completamente involucrada. Deja de hacerte la víctima. Chloe se enteró de la pelea y me envió un mensaje de texto. Tasa y Mia ya no se hablan. Tasa le cuenta a todo el mundo que Mia la usó como chivo expiatorio. Es un desastre. No pude evitar sentir un poco de satisfacción. Durante años, Tasa actuó como si fuera intocable, manipulando a la gente y causando drama. Lo último que supe de Janet fue que Mia se estaba desmoronando por completo y luchaba por rehacer su vida. Al principio pensé que eran solo consecuencias emocionales. Llorando, suplicando, lo de siempre. Pero a medida que pasaban los días, comencé a escuchar fragmentos de conocidos en común sobre lo mal que realmente se habían puesto las cosas para ella. Al parecer, los padres de Mia, Janet y Henry, llegaron al punto de quiebre después de nuestra conversación. Sabía que estaban enojados, pero no esperaba que llegaran tan lejos. Por lo que escuché, Janet intentó hacerle entrar en razón a Mia después de que le expuse todo. La respuesta de Mia fue que me echó la culpa. Ella dijo que había reaccionado exageradamente, que debería haber sido más comprensiva y que no era justo que arruinara su vida por un error. Esto no les sentó bien a Janet y Henry. Siempre se habían preocupado por las apariencias, y que los trapos sucios de su hija salieran a la luz entre sus amigos y familiares era su peor pesadilla. Cuando se dieron cuenta de que Mia no se hacía responsable de nada, la echaron de la casa. Pero no fue solo una amenaza. Empacaron sus cosas, las dejaron en el porche y le dijeron que no regresara hasta que descubriera cómo hacerse responsable de sus acciones. Conociendo a Janet, probablemente dijo algo como, «Eres una vergüenza para esta familia». Mia intentó quedarse con Tasa, pero eso tampoco salió bien. Después de su pelea explosiva, Tasa no estaba exactamente ansiosa por dejarla caer en el sofá. Tasa dejó en claro que ya no quería involucrarse en ese lío y que dejar que Mia se quedara con ella solo empeoraría las cosas. Chloe me dijo que Mia se había comunicado con algunos otros amigos, pero la mayoría de ellos ya se habían distanciado. Rachel ignoró sus llamadas y los demás no quisieron correr el riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado. Al final de la semana, Mia estaba básicamente durmiendo en cualquier sofá donde pudiera encontrar un lugar temporal donde quedarse. Las consecuencias financieras la afectaron aún más duramente. Mia tenía un cómodo trabajo de oficina en una empresa a la que su padre la había ayudado a entrar. Henry movió algunos hilos para conseguir que ella entrara, y desde entonces ella había estado sin hacer nada. Pero después de que sus padres la echaron de casa, Henry dejó en claro que no iba a protegerla más. Por lo que escuché,
El manager de Mia no estaba contento con su ética de trabajo desde el principio. Ya le habían advertido que no llegara tarde y descuidara los proyectos. Una vez que su drama personal empezó a filtrarse al lugar de trabajo, gracias a rumores de conocidos en común, la empresa decidió que ella no valía la pena. La despidieron con el pretexto de reducir su plantilla. Lo admito, cuando Chloe me contó que Mia había perdido su trabajo, me sentí un poco reivindicado. No porque quisiera que ella sufriera, sino porque era otro ejemplo de que sus acciones la alcanzaban. Durante años, ella había seguido adelante con su vida, confiando en que otras personas limpiaran sus desastres. Ahora no tenía red de seguridad. Me enteré por ahí que Mia intentó comunicarse con Janet y Henry nuevamente después de perder su trabajo. Ella se presentó en su casa llorando y rogando que la dejaran regresar, diciendo que no tenía otro lugar a donde ir, pero no cedieron. En este punto, Mia estaba completamente sin opciones. Ella no tenía trabajo, ni lugar donde quedarse, ni amigos dispuestos a ayudarla. Los mensajes y llamadas de ella eran cada vez más desesperados. Ryan, por favor habla conmigo. No tengo a nadie más. Lo siento por todo. Perdí mi trabajo, mi casa, todo. Sé que cometí un error. Por favor dame otra oportunidad. Haré lo que sea para solucionar esto. Solo dime lo que quieres, no respondí a ninguno de ellos. No iba a permitir que me hiciera sentir culpable y me obligara a darle otra oportunidad. Ella había tomado sus decisiones y ahora estaba viviendo con las consecuencias. Uno de nuestros amigos en común, Eric, me dio una actualización aproximadamente una semana después. Al parecer, Mia se había acercado a él con la esperanza de que la dejara quedarse con él por un tiempo. Eric, siendo un tipo sensato, la calló de inmediato. Ella está en una mala situación, hombre. Él me dijo que ella estaba llorando por teléfono diciendo que no sabía qué hacer, pero le dije directamente, este no es mi problema. Eric no estaba siendo desalmado. Él simplemente no estaba dispuesto a permitir que ella lo manipulara de la misma manera que intentó manipularme a mí. Al final, Chloe me dijo que Mia terminó alquilando una habitación en un apartamento destartalado al otro lado de la ciudad. Usó lo último que le quedaba de ahorros para pagar el alquiler del primer mes, pero más allá de eso, estaba luchando por llegar a fin de mes. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en una cafetería, pero no fue suficiente para cubrir sus gastos. Apenas se mantiene a flote, dijo Chloe. No creo que ella haya estado nunca tan bajo. La parte que más me sorprendió fue lo rápido que todos le dieron la espalda. Durante años, Mia había sido el centro de su grupo de amigos, la que siempre planeaba las fiestas y reunía a la gente. Pero ahora que ella era la que estaba en problemas, nadie quería ayudarla. Tessa se desentendió por completo de Mia y dijo, ella ya no es mi responsabilidad. Rachel cortó lazos por completo, diciendo que no podía lidiar con el drama. Incluso Chloe, que había intentado mantenerse neutral, finalmente dejó de hablarle. Mia había quemado todos los puentes que tenía y ahora estaba atrapada tratando de reconstruir su vida desde cero. Mentiría si dijera que no sentí un poco de satisfacción al verla desenredarse. No porque quisiera que ella sufriera, sino porque demostraba algo. Las acciones tienen consecuencias. Mia había pasado años dependiendo de otras personas para que la rescataran, pero ahora finalmente se enfrentaba a la realidad de sus decisiones. En cuanto a mí, seguí adelante. Cada día parecía un paso más cerca de dejar atrás todo el drama.